Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es John Taylor Álvarez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca. En nuestra materia de legislación comercial damos continuidad al tema de endosos. Según el decreto 410 de 1971, en el libro tercero, capítulo tercero, entre los artículos 655 al 670. Hablamos en el artículo 655 de la invalidez de los endosos. Los endosos condicionales o parciales están dados con una condición que no es puesta y no está escrito, por lo tal o por lo cual se invalidan dichos endosos. En el artículo 656 hablamos de la modalidad del endoso. Hablamos de tres modalidades de endoso: el endoso en propiedad, en procuración y en garantía. Hablamos del endoso en propiedad cuando hacemos traspaso de un título o valor y dicha persona adquiere la responsabilidad y las obligaciones y se hace dueño autónomo de dicho título o valor. Ya más adelante hablaremos del endoso en procuración y en garantía. La responsabilidad del endosante. El endosante contrae una responsabilidad autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él. Podrá librarse de dicha responsabilidad con cierta cláusula, por ejemplo, sin mi responsabilidad o otra equivalente agregada al endoso. Entre el artículo 658 hablamos de el endoso en procuración o al cobro. Dicho endoso en procuración transfiere la propiedad, pero faculta al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo. Ejemplo, cuando los abogados hacen representación de nuestros títulos, pero sin embargo el título sigue siendo mío. Hablamos del artículo 659, el endoso en garantía o en prenda. La ley nos faculta para que los títulos valores endosados en garantía sirvan, como la palabra ya lo menciona, como una garantía de un acuerdo comercial, y dice que no podrán oponerse al endosatario en la garantía las excepciones personales que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores. Entre el artículo 660 dice la fecha del endoso y el endoso posterior al vencimiento. Si un endoso no cuenta con una fecha, pues asumimos de que el título fue endosado en el día en que el endosante hizo la entrega del mismo al endosatario. Artículo 661. Continuidad de los endosos. Importante, para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la cadena de endosos deberá ser interrumpida. Artículo 662. El obligado y los endosos en el título a la orden. El obligado no podrá exigir que se le compruebe la autenticidad de los endosos, pero deberá identificar al último tenedor y verificar la continuidad de los endosos. No podrá exigir ningún tipo de comprobante. Artículo 663. Endoso en nombre de otro. Cuando el endosante de un título obre en calidad de representante, o sea, un endoso no en propiedad, sino en procuración. Hablamos del endoso en procuración. El mandatario u otro similar deberá acreditar tal calidad. Hablamos de las firmas. El cobro por bancos. Artículo 664. Cobro por banco de títulos a la orden para el abono en cuenta del tenedor. Los bancos que reciban títulos para abono en una cuenta de un tenedor que los entregue podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Entonces hablamos, por ejemplo, de los cheques. Los bancos en estos casos deberán anotar en el título la calidad con que actúan y firmar recibo en el propio título o en una hoja anexada o adherida. Artículo 665. Endosos entre bancos de títulos a la orden. Muy sencillo. Los endosos entre los bancos podrán hacerse con el simple sello del endosante.
ya que los bancos son entidades financieras. Artículo 666. Hablamos de la transferencia del título a la orden por recibo del importe. Los títulos valores podrán transferirse a alguno de los obligados por el recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en una hoja adherida a él. La transferencia por recibo producirá efectos de endoso sin responsabilidad, por lo cual no es conveniente hacer un endoso por recibo, ya que esos endosos no tienen ninguna responsabilidad y quizás podrían ser inválidos, como lo hablaba el artículo 655. Hablamos del artículo 667, los endosos posteriores al del tenedor de un título a la orden. Hablamos que el tenedor de dicho título o valor podrá tachar todos los endosos posteriores, o quizás podría endosar este título sin tachar dichos endosos. Lo importante es la continuidad del endoso. Hablamos de otro tema, de los títulos al portador, en el capítulo 4 del libro 3. Artículo 668, la definición y tradición. Vamos a leer este artículo. Los títulos al portador. Son títulos al portador los que no se expiden a favor de persona determinada, aunque no incluye la cláusula al portador, y los que contengan dicha cláusula. La simple exhibición de título legitimará al portador y su tradición se producirá por la sola entrega. Entonces son títulos endosados sin ningún nombre de endosante. Artículo 669. La expedición de títulos al portador por autorización expresa de la ley. Dice que dichos títulos al portador solo podrán expedirse en casos expresamente autorizados por la ley, ya que son muy complejos. Artículo 670. Títulos creados en contravención a lo dispuesto por la ley. Los títulos creados en contravención a lo dispuesto por la ley en el artículo anterior no producirán efectos como títulos valores. Según el artículo 670, no producirá efectos como títulos valores si no se apega al artículo 669, que son títulos a valor expedidos explícitamente por la ley. Con esto hemos terminado nuestra exposición en el tema de los endosos y de los títulos valores. Muchas gracias.